bienvenidos de nuevo. Entonces vamos a hablar ahora con un representante de UNICEF para conocer cuáles son los derechos que asisten a los niños, a los menores en el país. Estamos con Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te comento, mira, esta semana aquí hemos estado hablando mucho acerca de los niños, puntualmente del drama que eventualmente también se da no solamente en el Perú, sino en la región, el embarazo de adolescentes, de niñas. Hemos visto números que realmente nos apenan, pero también nos alarman. Y pareciese que, en verdad, los niños están vulnerables y que nadie los protege. ¿Esto es así o hay algún elemento legal, institucional, que nos pueda ayudar a proteger a los niños en el Perú? Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, hay muchos instrumentos legales, ¿no? UNICEF es la garante, bueno, promociona, defiende los derechos de los niños y es la garante un poco de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es una convención internacional de Naciones Unidas que el Perú firma en 1990. Y es uno de los primeros estados que firman la Convención. Y es la Convención Internacional de Derechos de Naciones Unidas que más países han ratificado en el mundo, casi 190, excepto 2 países no la han ratificado. Y ahí un poco pues nos da la razón de ser de por qué los derechos de los niños. Hay un derecho a la sobrevivencia, a toda la salud, un derecho a la educación, un derecho a la identidad y también un derecho que es importante, a la participación política, que los niños expresen también sus opiniones. Y exactamente esta semana también, como dices, ha habido un dictamen en relación con un caso bastante, digamos, complejo, de una niña que ha sido víctima de una violación y al cual el Comité de los Derechos del Niño, basado en esta convención, le ha dicho a Perú que se violó el derecho a la información de esta niña y que se violaron sus derechos a la salud y a la información, ¿no? Claro, y cuando hablamos de derechos de los niños nos parece un poco complicado porque para muchas personas los niños que están bajo nuestro cuidado se convierten en una extensión de las personas, ¿no? En muchas partes del Perú incluso el niño no se ve como un ser humano distinto, independiente, sino que es como una extensión de la persona y esa extensión a veces puede producirse o se transfiere o se convierte en abuso. ¿Por qué cuesta tanto a algunos humanos entender que los niños son seres independientes, autónomos y que son sujetos además de derechos? Claro, son sujetos de derechos y es muy importante un tema que tocas ahora, no son propiedad de los padres. No son exacto, eso habría que explicarlo, ¿no? Porque claro, los padres sienten como que dentro de la tutoría que tienen de sus hijos o de los menores, que tienen un poder omnímodo sobre ellos y eso no es así. Mira, hay una cifra que creo que es muy aleccionadora aquí en Perú. Hay casi 80.000 víctimas de abusos sexuales, de violencia sexual en el Perú y que son niños, ¿no? Y eso es una cifra que yo creo que nos tiene que hacer a todos pensar y que nos tiene que hacer a todos accionar y articular y poner en práctica los derechos que tienen estos niños, que no solamente están recogidos en la Convención, sino también en la propia legislación y en el Código Penal peruano, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir ese número? Ustedes tienen mucha experiencia y muchas prácticas en esta historia. En algunos países europeos, por ejemplo, existe el defensor del niño expresamente, ¿no? Y las criaturas, los niños pueden llamar al defensor, se quejan. ¿Aquí tú crees que funcionaría esa figura? Sí, yo creo que funcionaría muy bien y también las líneas telefónicas funcionarían. La prevención, ¿no? Es muy importante prevenir, ¿no? Es muy importante informar a los niños. Estamos hablando de normas y usos sociales muy arraigados en las culturas, ¿no? Bueno, no solamente en la peruana, en muchos sitios el castigo físico, esto está muy arraigado y hay que revertirlo. ¿Cómo se puede hacer? Hay que trabajar desde la escuela. UNICEF viene trabajando en varios programas de prevención dentro de la escuela, pero también no solamente prevenir. Y una vez que ha pasado,
hay que derivar y hay que tener un sistema de cuidados para no revictimizar a los niños y las niñas. Es decir, hay que tener un enfoque que sea la sobreviviente de esa situación de violencia y ponerla en el centro e intentar entender el problema desde sus ojos, no desde la fiscalía, no desde el sector salud, no desde el sector educación, sino desde los ojos de la víctima. Así es, exactamente. Y en esta posibilidad de ser más empático, seguramente habrá necesidad de instruir a todos los que estamos vinculados también con medios de comunicación masiva, no solamente en la escuela, porque, como decía, hay elementos culturales que no nos ayudan. Ustedes tienen campañas específicas justamente para promover este tipo de... Sí, mira, el año pasado tuvimos una campaña que se llama Quítate la venda, un poco para decir esto, quítate la venda, si ves algo que está pasando, quítate la venda, es algo que está cercano. En muchos casos los delitos de violencia sexual están dentro, los agresores están dentro de la familia, puede ser el padre, el padrastro, un tío. Entonces quítate la venda y ve cuál es la realidad. Y me gusta mucho que digas instruir, porque el mismo comité en este dictamen que ha dicho dice, pedimos al Estado peruano que instruya a las partes, al sector salud, al sector educación, que los derechos de los niños son importantes, no solamente hay que promoverlos, sino hay que aplicarlos. Me gusta mucho esa palabra. Claro que sí, porque además a veces se peca por ignorancia, ¿no? Hay que decir las cosas como son, esto es un diálogo abierto y puede más el prejuicio o las ideas de alguna manera preconcebidas, como hemos mencionado, esto de que se cree que el niño es una extensión del adulto o que el adulto tiene un poder especial sobre el niño, y no lo consideramos como un sujeto de derechos, ¿no? Sí, y son temas en algún momento que causan un poco de tabú hablar de ellos, ¿no? Que causan un poco también esto de tensión, dentro de las familias los ves, pero yo creo que hay que abordarlos siempre desde una perspectiva, bueno, bastante calmada, bastante racional, sin muchas emociones, sin mucha ideología, y como digo, siempre ver la realidad a través de lo que nos habla la Convención, el interés superior del niño y la niña, o sea, no un niño de 10, 11, 12, 13 años tiene sus propias opiniones, saben lo que quieren, nos pueden decir qué es lo que quieren. Entonces hay que escucharlos, hay que también afrontar que nosotros los adultos nos podemos equivocar y hay que saber cambiar esas normas y esa cultura, ¿no? ¿Y cómo le explicamos a un niño cuáles son sus derechos sobre la salud o que puede él mismo protegerse? Porque puede resultar complicado. O sea, ¿un niño tiene derecho a qué? En ámbitos de la salud. Un niño tiene derecho a un desarrollo integral, a tener un proyecto de vida, tiene derecho a tener sus sueños, pero también tiene derecho, para nosotros dentro de UNICEF es muy importante lo que llamamos los 1000 días, ¿no? Los 1000 días de oportunidad, desde que nace hasta que tiene 1000 días. Ahí los científicos, la ciencia, gracias a Dios, esto nos está diciendo ya que son muy importantes esos 1000 días. La neurociencia, el desarrollo del cerebro, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motriz es muy importante. Entonces, ¿qué tiene derecho? Pues tiene derecho a que la mamá, cuando el niño cuando todavía no ha nacido, que la mamá pueda acceder al sector salud, a la posta de salud, y que haya ahí un médico que le haga las visitas prenatales, etcétera. Tiene derecho a que el niño también, cuando todavía no ha nacido, que la mamá no sufra de anemia, ¿verdad? Y una vez que ha nacido, las vacunas, inmunización, muy importante, muy, muy importante. El Perú, fíjate, en la región tiene uno de los esquemas de vacunación más generosos y más amplios, 18 vacunas, cuando en otros países no pasan de 7 o 8. Recientemente se ha incorporado la del papiloma humano y es muy, muy bueno. Hablemos, para cerrar, Javier, de qué manera entonces podemos colaborar como medios, como sociedad, para que en verdad estos derechos de los que hemos estado hablando se cumplan. Tal vez desde la propia casa, los que nos están mirando, cómo proteger mejor a los niños. Claro, yo creo que siempre respetar y promover los derechos del niño, de la niña, de los adolescentes, tiene que ser un tema central dentro de la educación formal, dentro de la educación en las casas. Y por supuesto UNICEF también tiene abierta una página de donaciones donde recogemos donaciones, unicef.pe,
donde se puede ver nuestro trabajo y también a asociarse con UNICEF y apoyarle en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas. Estupendo. Muchísimas gracias por Sí. este diálogo y como siempre será un gusto volver a retomarlo. Muchas gracias.